Hoy estoy acá hablando como representante a la Cámara, pero también como hija de las fuerzas militares. Yo soy una hija de policía. Soy una persona que está acá en el Congreso de la República en gran medida gracias al esfuerzo que mi mamá hizo siendo policía. Quiero profundamente las fuerzas militares y es precisamente por eso que hago parte de este debate de moción de censura. Porque efectivamente es muy doloroso lo que está pasando con las fuerzas militares. Hoy el ejército tiene alrededor de 500.000 miembros del ejército y solamente el 1% está investigado por ejecuciones extrajudiciales o violaciones de derechos humanos. Solamente el 1%, pero ese 1% le ha hecho un daño inmenso a la credibilidad y a la legitimidad de nuestras fuerzas militares. Este debate de moción de censura no busca atacar al ejército en ningún momento y, como lo decía el representante Toro, tampoco busca atacar a la persona del doctor Guillermo Botero. Busca, por el contrario, fortalecer la institucionalidad del ejército. 200 años lleva, 200 años dándonos inmensa gloria, orgullo, pero lastimosamente políticas y directrices están volviendo a esa época de los falsos positivos, a la época del desprestigio, a la época de la violación de derechos humanos. Como miembro de la oposición, pero también como admiradora profunda de las fuerzas militares, pretendo de verdad que no vuelva a pasar eso. Y le pido a la plenaria que efectivamente seamos muy objetivos en el momento de votar, en el momento de hacer nuestras intervenciones. Nosotros acá no podemos poner por encima a un gobierno o un ministro que 200 años del ejército. Este gobierno se va en 3 años, sí, en 3 años se va este gobierno y el ejército va a seguir. Y es nuestro deber desde el Congreso de la República resguardar la institucionalidad del ejército. Cuando miramos las funciones del ministro de Defensa, claramente vemos que una es la de formular la política del sector de seguridad y de defensa. Pero lastimosamente estas políticas nos hemos dado cuenta que incentivan perversamente la violación de derechos humanos. Otra de las funciones que tiene el ministro de Defensa es la de contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las obligaciones de las libertades públicas. Y otra de las funciones es la promoción y la protección de los derechos humanos. Cuando vemos lo que ha pasado, cuando vemos los informes que han salido en medios internacionales, en medios nacionales, cuando vemos casos tan lamentables como el de Dimar Torres, pues nos damos cuenta que claramente hay un incumplimiento de las funciones. Y este incumplimiento tiene un alcance político y jurídico. Y esto ha generado un clima de persecución, un clima de señalamiento y estigmatización entre los líderes sociales. También dentro de los desmovilizados, los desplazados y excombatientes, en general dentro de toda la sociedad civil. Yo le quiero recordar al ministro a lo que usted se comprometió el día que tomó posesión como ministro de Defensa. Me gustaría que ustedes mismos, representantes a la Cámara, miren qué dijo el ministro cuando tomó posesión y a qué se comprometió con los excombatientes de las FARC, cosa que ahora no está cumpliendo. Apreciados miembros de la fuerza pública, la verdad, la transparencia y la honestidad serán claves para los éxitos futuros de nuestras fuerzas. No se le hace ningún bien a una unidad militar o policial cuando se oculta o retrasa el conocimiento de una verdad o cuando nos dejamos tentar por antivalores. Queremos unas Fuerzas Armadas transparentes en su actuar y éticamente heroicas en el campo de batalla. Un mensaje final a los desmovilizados de la FARC, del ELN
y otros grupos armados organizados. Nuestros soldados y policías tienen la instrucción de garantizarles su seguridad como a la de todos los colombianos. Queremos que ustedes se reintegren plenamente a la sociedad y que rompan para siempre cualquier vínculo con la ilegalidad. Queremos que sean colombianos que ayuden a construir país. 130 desmovilizados de las FARC han sido asesinados. Y yo quiero llamar la atención de esta plenaria. Yo presiento, y lo que estamos viendo en este momento con el doctor Guillermo Botero, es que vamos a repetir la dolorosa historia de la Unión Patriótica. Vamos a repetir ese genocidio de la Unión Patriótica. Acá de cuál proceso de paz vamos a hablar nosotros cuando las personas que creyeron, los excombatientes rasos, el campesino que dejó las armas creyendo en este gobierno, creyendo en las palabras del doctor Botero, cuando hizo su juramento como ministro de Defensa, están siendo asesinados. A principios del mes de mayo, vimos cómo el New York Times y algunos medios nacionales, también hay que decirlo, demostraron que claramente acá hay una política que incentiva a los perversos, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Y esto no lo dice la oposición, ni lo dice un medio internacional que efectivamente esté pago ni por el expresidente Santos, ni que sea afín a las FARC. Se recoge la información de 3 altos oficiales del ejército. No somos nosotros los de la oposición hablando, es el mismo ejército que está diciéndole a este país que muy posiblemente estamos frente a los falsos positivos 2.0. Y estos miembros del ejército de alto rango afirmaron que hay nuevas políticas del mando del Ejército Nacional que son iguales a los incentivos que conocimos con los falsos positivos. No lo decimos nosotros, lo dicen 3 altos funcionarios, 3 altos oficiales del ejército. Dicen también que un general ordenó a los comandantes hacer lo que sea para mejorar resultados, incluso si eso significaba aliarse con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar. El ejército, unido posiblemente con grupos paramilitares, ¿vamos a permitir eso? Yo creo que en este Congreso debemos ser muy responsables. Acá no estamos pidiendo la cabeza nada más porque sea gobierno Duque o porque sean uribistas, no. Acá estamos pidiendo una responsabilidad política. Y no exigir la perfección para realizar las operaciones. Hacer lo que sea es el todo vale en su máxima expresión. Es que el fin justifica los medios y con tal de obtener bajas, capturas, aliarse con quien sea o reducir el porcentaje de certeza en el momento de disparar un arma. Las violaciones de derechos humanos no es el único caso el de Dimar Torres. Hemos logrado evidenciar más de 18 casos de violaciones de derechos humanos, donde claramente se muestra que no solamente son ejecuciones extrajudiciales, acá también estamos hablando nosotros de empadronamientos, estamos hablando de allanamientos, acá no se está colocando por encima los derechos humanos en el territorio, en el terreno. Entonces, dentro de los 18 casos que evidenciamos de violaciones de derechos humanos, quiero mostrarles 4 casos que para mí tienen una relevancia enorme. Y el primero es en Arauca, en Tame, Arauca. Encontramos casos absolutamente terribles, como violación a una mujer en situación de discapacidad. Una señora que era sordomuda y fue violada por un soldado en presencia de 15 soldados más. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las investigaciones? Acá no pasó nada. Otro de los casos absolutamente terribles es en Argelia, Cauca. Otra ejecución extrajudicial. Álvaro Paul Gómez Garzón, dirigente sindical,
¿Y saben qué pasó? El carro pasó en un control de la brigada y le pegaron un tiro en la cabeza. Luego dijeron que es que el carro no quiso parar. Pues gracias a la ciudadanía, gracias a la comunidad, se evidenció que efectivamente dispararon indiscriminadamente frente a este líder sindical y posteriormente fue un miembro del ejército quien pidió disculpas. Adicionalmente hay otros 2 casos en Tumaco, Nariño y en Ayapel, Córdoba, nuevamente ejecución extrajudicial. Acá el caso de Edimar Torres no es aislado. Efectivamente estamos frente a una política de falsos positivos impulsada por directrices perversas de este ministerio y nosotros tenemos que ser responsables. El gobierno pasa, este ministro pasa, el presidente Duque pasa. Se mantiene el ejército y hay que guardar la honorabilidad del ejército y cuidar la vida de los civiles.